Entonces, entonces al enfrentar lo que es ya la horizontalidad, o sea, el suelo, entonces tienen que vérselas con los propietarios que ahí están ahí. Y hay una cosa supremamente interesante, ¿no? Que podría hablar un poco un poquito largo, pero yo apenas sí se la voy a esbozar, ¿no? Entonces ellos al bajar, conservan lo que podríamos llamar carrera o estampida. Ellos son muy ágiles. Ellos son muy ágiles. Entonces, al lograr enfrentarlos, los enfrentaban en primer lugar corriendo, ¿no? Pero los provocaban, ¿no? Ahí me leía un especialista que tengo un tomo, que es un filósofo, y él se especializa en la risa, ¿no? Este pensador se especializa en la risa. Entonces yo me imaginaba, ¿no? Es una cosa de imaginación. Aquí ya entra esa literatura, ¿no? ¿No? La literatura es supremamente importante ahí. ¿Por qué razón? Porque la literatura ya plantea y crea una escena, inclusive de teatro. Imagínense nuestros antepasados provocando a esos animales que existían en aquella época, que eran ferocísimos. Por ejemplo, me estudié uno entre tantos, que estuvo a punto de acabar con nosotros. Se llama el tigre de los dientes de sable. Ese tigre de los dientes de sable era, era un animal enorme, corpulento, ¿no? ¿Y por qué de sables? Porque los dientes se le salían, ¿no? Todo el colmillaje salía y lo que cogiera lo partía, ¿no? En una mordida. Entonces uno se imagina, y me parece muy bello, nuestros prehumanos, ¿no? Provocando a ese tigre y luego subiéndose rápidamente a la copa de los árboles, ¿no? Entonces eso es una imagen que me pareció bellísima, ¿no? Que hace eso. Entonces, ese provocar, ese provocar al otro, a todos esos pobladores, conduce a una pregunta. No sé si ustedes se las han hecho, ¿no? Sale un interrogante. La naturaleza, ¿no? O como dicen los filósofos, el ser, ¿no? El ser dotó a todos es decir, a todos los animales con un mecanismo de defensa. Por ejemplo, a los reptiles, y hay uno que ustedes conocen muy bien que son las culebras, les dio el veneno, les dio el veneno. Para mencionar otros, a las aves los dotó con ese fenómeno de volar. Digamos, eh, al antepasado, no me acuerdo ahorita, ¿no? Al antepasado en aquel momento, que es el papá de los rinocerontes, lo, lo, lo dotó de una fuerza colosal, pero al hombre
a los prehumanos de qué los dotó? De nada, ¿no? Es decir, entonces uno dice, bueno, pero la naturaleza, que es la naturaleza es, como dirían los católicos, para su Dios, ¿no? Enormemente sabia, profundamente sabia, no hace cosas inútiles. Ese es un interrogante que todavía no he resuelto y que estoy estudiándolo para resolverlo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a nuestros chonos la naturaleza fue, digamos, como santanderiana, ¿no? Tan tacaña, ¿no? Como Zapatoca, ¿no? A decir algo, con el perdón de los Zapatoca aquí presentes, tacaña, no les dio nada. Entonces uno dice, ¿por qué hizo eso la naturaleza? Eso no lo he podido resolver desde el punto de vista de un análisis, desde que sea una cosa seria, ¿no? Que sea un hecho irrefutable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bien, en ese proceso de enfrentarse con los propietarios de la horizontalidad, ¿no? Descubrió la misma naturaleza, le entregó algo que es supremamente capital, ¿no? La naturaleza. Ustedes han visto crecer los ríos, ¿no es cierto? Han visto ríos crecidos y han visto cómo llevan árboles, me imagino, ¿no? ¿Sí lo han visto o no? Cuando hace avalancha. ¿Cómo? Cuando hace avalancha. Avalancha, sí. Cuando hace esas avalanchas, los ríos arrastran árboles, raíces y leños. Es decir, leños, o sea, garrote. Entonces, ese prehumano se encuentra, la naturaleza le muestra la herramienta de defensa y analizando, ¿no? Es decir, yo diría que sería, como dicen los filósofos, en una accidentalidad fenomenológica, descubre que ese leño es un garrote y que con ese garrote se puede defender. He ahí una enorme, una condición enorme. Y vuelvo y repito que, como dicen los filósofos, hay un salto cualitativo en ese prehumano. Se hace con un garrote y se enfrenta a esos habitantes a garrote. Y como el hombre, o sea, y eso ténganlo bien presente, ¿no? Es decir, es lo que se llama una certeza, ¿no? El hombre es un animal gregario. Nosotros, para decirlo aquí en el lenguaje ya un poco más moderno,
nosotros somos seres sociales. Es decir, nuestra condición es la sociabilidad. Entonces este garrote lo emplea y le pega a sus habitantes horizontales, sus enemigos, los enfrenta. Y aquí nace, yo creo que lo que voy a decir debería ser enseñado, no sé si lo enseñen, no sé, o si alguien lo ha descubierto, ¿no? Aquí nace una especialidad que es una fatalidad del hombre, que es una fatalidad de la especie, ¿no? Miren ustedes cómo es el proceso que los filósofos llaman dialéctica, el desarrollo dialéctico de el hombre. Entonces este garrote que se emplea para la defensa genera a la vez una de nuestras grandes desgracias, el Homo milis. ¿Alguien aquí sabe qué es el Homo milis? Homo milis quiere decir, bueno, no hombre, sino homo militar. Militar. Ese garrote, ahí nació la guerra. Ahí nació la guerra. Entonces, voy a avanzar 2 pasitos nomás ahí porque si no me desvío, ¿no? Entonces, en el garrote, el garrote, ahí nace el Homo milis y ahí nace la guerra. Sería muy bueno que en las academias militares se enseñara dónde nacieron ellos, ¿no? En este momento, ¿no? Del garrote, ¿no? En este momento es fabuloso, ¿no? Cómo eso se va en otra dirección. Cómo la humanidad en algo que no es aprensible, ¿no? Que solo es asequible para los pensadores. Es decir, hay que dedicarse a pensar para poder ver que en este garrote nace una de nuestras fatalidades y que se confirma, atención, ahora sí como dice el profesor, ¿no? Yo tengo una manía profesoral porque fui profesor durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, se confirma, y yo de lo que voy a decir hice un mini cuento, ¿no? De lo que voy a decir, porque es sabroso hacer literatura, un mini cuento. Entonces, ¿qué sucede? Avanzando, el hombre crea, ¿no? Pero también es un descubrimiento, ¿no? que lo aprovecha y construye la navaja de sílice, ¿no? La navaja de sílice. ¿Para qué servía la navaja de sílice? Sencillamente para cortar, ¿no? Cortar. Ahora yo, cuando llegue allá a la navaja de sílice, les explico. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día cualquiera se da la lucha, ¿no? Que es inherente tanto entre los
animales llamados humanos y los otros, se da una lucha y uno llega y ¡pin! Le clava la navaja de sílice a su contrincante y lo mató. Entonces, es cuando se descubre, y el cuento mío dice, el hombre inventó la navaja de sílice o el cuchillo, no, yo lo puse el cuchillo. El hombre inventó el cuchillo de sílice para matar a animales. Y qué sorpresa tuvo el cuchillo de sílice cuando descubrió que el hombre era otro animal. Llegaron y fue una sorpresa colosal, ¿no? Bueno, eso es una de lo que se llamaría una digresión necesaria para entender el fenómeno militar.